En los próximos minutos seremos testigos del nefasto recuerdo de una época aciaga en nuestro país. Una época vivida por nuestros padres y abuelos en nuestra historia reciente. Una época en la que ellos sufrieron el dolor causado por el terror y la barbarie y que dejó profundas huellas en la sociedad. Pero hoy, pocos años después, esas huellas amenazan con ser borradas por el desinterés y el olvido. No permitamos que eso suceda. Terrorismo en el Perú. Preliminares. Comunismo y capitalismo. Capitalismo. El individuo lleva la iniciativa económica y toma decisiones de su propiedad privada. Comunismo. Se defiende el concepto de propiedad social de los elementos de producción. Marxismo, leninismo, maoísmo. Marxismo. El manifiesto comunista. Rechaza el capitalismo. Objetivos: los propios trabajadores sean el Estado y manejen los medios de producción. Evitar que una minoría acumule los medios de producción para explotar a la mayoría. Se basa en el materialismo histórico. La evolución histórico-cultural de la sociedad se da por las relaciones económicas de la producción frente a la necesidad. No se da por el desarrollo espiritual. La lucha de clases se genera por las condiciones materiales de la vida. Los modos de producción condicionan los procesos políticos, sociales y culturales. Tesis principal: lucha de clases defendiendo la construcción de una sociedad sin clases y sin Estado. Leninismo. Desarrollo y evolución del marxismo, buscando su adaptación práctica y actualización a su época, medio siglo después. Postulados: creación de un partido comunista como herramienta de organización de las masas. Necesario el adoctrinamiento al obrero dejando escuela. Concepción largoplacista de la revolución. Se busca un Estado socialista con fuerte institucionalización del movimiento obrero. Actualización del concepto del capitalismo para su época, principios del revisionismo. Cero tolerancia al capitalismo. Imposible convivir socialmente de manera justa con ese concepto. Es necesario sustituirlo por un Estado centralista y bajo la dictadura del proletariado. Maoísmo. Tiene al campesinado agrícola como eje motor del país. El marxismo-leninismo evolucionó en la Unión Soviética con Stalin adaptándose al siglo XX. En cambio, el maoísmo se aferró a las raíces comunistas del movimiento bolchevique ruso. No considera imprescindible la lucha de clases, considerando al sector burgués y empresario como elemento necesario hacia la revolución. Revisionismo del marxismo inicial bajo un punto de vista muy filosófico e ideológico. Existe una gran diferencia entre obreros y campesinos. El marxismo basa su principio en la lucha de la clase obrera y la construcción de un Estado fuerte y centralizado. El maoísmo usa al campesinado agrícola chino para formar un Estado más descentralizado y necesitado de industrialización. Perú. Patria Roja. José Carlos Mariátegui. Partido Comunista del Perú, Patria Roja. Pensamiento Gonzalo. Necesidad de la reconstitución de los partidos comunistas, su militarización y la construcción concéntrica de los mismos. Reconoce al marxismo, leninismo, maoísmo como única, invicta e inmarcesible ideología del proletariado, superior etapa del marxismo, la más avanzada y última ideología de clase de la historia.
necesidad perentoria del desarrollo de la guerra popular en el Perú para enfrentar la agresión del imperialismo y hacer la revolución. Aplicación de esa verdad universal a las condiciones concretas de la sociedad peruana. Tiempos de terror. Sendero Luminoso. Ayacucho. Chuschi. Época del terror. El 17 de mayo de 1980, en la víspera de las elecciones presidenciales, se inicia la autodenominada Guerra Popular un día antes de las elecciones generales. A 5 días de que culmine 1980, Lima amaneció con una noticia estremecedora y macabra. 7 perros muertos habían sido colgados en semáforos de distintos cruces de calles del centro de la ciudad. Llevaban colgados cartuchos de dinamita que resultaron falsos. La presencia de Sendero Luminoso se vio acrecentada como consecuencia de la tibia respuesta inicial del gobierno peruano contra la insurgencia. Fortunato y Filomeno Nieto, hermanos ganaderos, fueron asesinados en septiembre de 1982 por Sendero Luminoso por ser considerados enemigos de clase. En abril de 1982, un grupo de senderistas tomaron por asalto a la cárcel de Ayacucho, matando efectivos de la Guardia Civil y liberando a varios senderistas detenidos. Abimael Guzmán Reynoso. Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso nació en Mollendo, Arequipa, el 3 de diciembre de 1934. Al 2021 tiene 86 años. Ex catedrático de Filosofía en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho, es responsable de la muerte de más de 70.000 peruanos. Se casó en 1964 con Augusta Yanira Latorre Carrasco, camarada Nora, segunda al mando de Sendero Luminoso hasta su muerte en 1988. Influenció a Abimael Guzmán para el establecimiento de la igualdad de la participación de las mujeres dentro de la organización y durante sus acciones militantes. Elena Albertina Iparraguirre Reboredo fue su novia incluso luego de la captura de ambos. La camarada Miriam se casó con Abimael Guzmán en el 2010. Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Fue una organización subversiva de corte comunista y guevarista de extrema izquierda. Cometieron su primer atentado en 1982 asaltando una agencia BCP en La Victoria a cargo de su comité central. En 1984 secuestraron a una reportera de Canal 2 para realizar una entrevista televisada. Esta modalidad mediática se volvió su modus operandi. En julio del 85 golpearon 7 comisarías limeñas de forma simultánea y coordinada. Cuando Alan García asume el poder, declaran una tregua porque García prometía reivindicar a los más pobres. Polay fue su compañero en España y Francia. En agosto del 86 reinician sus actividades subversivas al sentirse traicionados por el gobierno aprista. Empieza el cobro de cupos de guerra. En abril del 89 se dio el enfrentamiento de los molinos en la localidad del mismo nombre cerca a Jauja, Junín. Allí fueron liquidados varios mandos MRTistas y el MRTA creó el himno de los molinos, convirtiendo ese día en su emblema de lucha.
En enero del 90 liquidaron como represalia al general del ejército peruano en retiro Enrique López Alújar, quien fue ministro de Defensa en la campaña de Los Molinos. El militar fue acribillado por emerretistas en Lima cuando se encontraba en su automóvil. El 9 de julio de 1990, previo al cambio de mando, 47 emerretistas fugaron del penal Miguel Castro Castro. La fuga del siglo se dio a través de un túnel de concreto armado de 332 metros con instalación de sistema eléctrico y extractores de aire. El túnel tenía 1,5 metros de diámetro y alcanzaba 8 metros de profundidad. Entre los fugados estaba Polay. Las investigaciones determinaron que miembros policiales encargados del resguardo fueron cómplices de la huida. Entre 1990 y 1996, al MRTA se le atribuyeron más de 13 acciones de sabotaje, 103 incursiones armadas, 272 ataques a las fuerzas del orden, 106 operaciones dinamiteras, 12 secuestros. En 1995 habían ideado un primer plan para tomar el Congreso de la República. En noviembre de ese año se allanó una vivienda de La Molina en donde se encontraron los planos. Allí se capturó a Miguel Rincón Rincón, a Lori Benenson y a integrantes del Frente Guerrillero de la Selva Central Juan Santos Atahualpa. Víctor Polay Campos. El camarada Rolando Eschalaco, nacido el 6 de abril de 1951. Funda y lidera la agrupación guerrillera MRTA desde 1982. El 3 de febrero de 1989 cayó detenido en el hotel de turistas de Huancayo junto a su pareja Rosaluz Padilla. Es recapturado y encarcelado el 9 de junio de 1992 en San Borja y luego recluido en Yanamayo. Fue secundado en la línea de mando por Peter Cárdenas Schult, jefe de los llamados Comandos Especiales del MRTA. Frente Huallaga. Frente de la Selva y Sierra Nororiental. El Frente Nororiental o Frente Huallaga fue el segundo frente en importancia durante la época del terrorismo en el Perú. Incluyó el área de los departamentos de Junín, Huánuco, San Martín, el oeste de Loreto y Ucayali y posteriormente parte de Amazonas y Cajamarca. Fue cerrado en la ofensiva del Alto Huallaga en 2016. El 11 de febrero del 2012 se capturó en Tocache a Florindo Eleuterio Flores Ala, camarada Artemio, quien se encuentra recluido a la fecha en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao, CEREC. Los Asháningas. En la zona del Alto Huallaga, el MRTA y Sendero Luminoso cometieron masacres intensivas al provocar constantes genocidios entre la población civil, mayoritariamente nativos amazónicos, Asháningas y otras tribus. Sendero Luminoso implantó campos de concentración para la explotación de los Asháningas. Las víctimas de trabajos forzados en los campos de concentración creados por Sendero Luminoso superan los 10.000 Asháningas. Se dieron casos de canibalismo y explotación sexual a jóvenes para luego asesinarlas. Sufrían de anemia, desnutrición, desgaste físico. El trabajo exigido era excesivo y conducía a la muerte. Puntos de quiebre. El Frontón. En 1986, en fechas previas al 18 de junio, presos de Sendero Luminoso se amotinaron de manera coordinada y simultánea en los penales del Lurigancho, Santa Bárbara y El Frontón. El 19 de junio de 1986, marinos ingresaron al penal El Frontón en apoyo a la Guardia Republicana, a fin de controlar y reducir a los amotinados quienes atacaban con armas de fabricación artesanal. Tarata. Lugar Miraflores. Fecha 16 de julio del 92. Blanco. Agencia BCP Avenida Larco. Tipo de ataque: atentado terrorista, asesinato masivo. Armas: 2 coches bomba. Víctimas: 25 muertos y más de 200 heridos. Perpetrador: Sendero Luminoso. Repercusiones del atentado. Las condenas contra Sendero Luminoso llegaron desde distintos puntos del mundo. El Papa Juan Pablo II expresó su rechazo y censura en contra de esta acción terrorista. Era la primera vez que se realizaba un acto terrorista hacia un objetivo civil.
Se convirtió en uno de los ataques terroristas más recordados. Los cabecillas reconocieron este acto como un error que no debió suceder, pues el objetivo era el banco y no el condominio. La captura del siglo. Operación Victoria. En la noche del 12 de septiembre de 1992, Abimael Guzmán fue capturado por el GEIN de la Dirección Nacional contra el Terrorismo en una casa del distrito de Surquillo. En diciembre de 1993, Abimael Guzmán y la cúpula de Sendero Luminoso suscribieron un acuerdo de paz, el mismo que no fue respetado por los terroristas. Está encarcelado con cadena perpetua en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao. Su esposa, Elena Iparraguirre, está recluida en el penal de Santa Bárbara, en Chorrillos. Chavín de Huántar. Esta operación militar se llevó a cabo el 22 de abril de 1997 por el Comando Chavín de Huántar. Tuvieron como objetivo rescatar a 72 rehenes cautivos por el grupo terrorista MRTA en la residencia del embajador del Japón. Ha sido calificada como una de las más exitosas operaciones militares de rescate de la historia. La toma de la residencia de la Embajada de Japón. La noche del 17 de diciembre de 1996, un comando emeratista liderado por Néstor Serpa Cartolini irrumpió violentamente en la celebración ofrecida por el embajador del Japón, Morihisa Aoki. En la residencia se celebraba el natalicio del emperador japonés Akihito. El cautiverio. Eran 14 los emeratistas liderados por Serpa Cartolini, comandante Huerta. Reclamaban la liberación de sus presos y el mejoramiento de las condiciones carcelarias. Los rehenes fueron al principio cerca de 700, pero con el tiempo, tras casi 4 meses de infructuosas negociaciones, finalmente quedaron 72. El representante del gobierno fue el ministro de Educación Domingo Palermo, además de 3 garantes, el embajador de Canadá Anthony Vincent, el arzobispo de Ayacucho Monseñor Juan Luis Cipriani y el representante del Comité Internacional de la Cruz Roja Michel Minin. 22 de abril de 1997. El Comando Chavín de Huántar estaba compuesto por 140 comandos militares, tanto del ejército peruano como de la Marina de Guerra. Ingresaron a través de 5 túneles excavados que conducían al interior de la residencia. Las operaciones fueron dadas gracias a los micrófonos y al accionar del almirante Gianpietri. Vraem. El Vraem es uno de los lugares más bellos y exóticos del planeta. Pichari es la capital extraoficial del Vraem. Se conoce como Vraem a la zona comprendida entre los valles de los ríos Mantaro, Apurímac y Ene. No obstante, en la realidad es más que solo esos 3 ríos. El Vraem no es una entidad político-administrativa o social independiente, sino más bien un conjunto de lugares colindantes entre sí. Un lugar convulsionado por la violencia, el narcotráfico, el terrorismo y otros oscuros intereses. Que el Perú no olvide nuestro sacrificio. Terrorismo, ni olvido ni perdón.